Economía entre líneas. El debate en telecomunicaciones gira alrededor de la posible integración entre Tigo, UNE y Movistar en Colombia. Millicom, Tigo, busca adquirir la operación de telefonía en Colombia y consolidar las participaciones públicas para unir ambas compañías en un solo actor, en una operación estimada en más de $1.000 millones. La Superintendencia de Industria y Comercio ya evalúa el caso. Hubo preadmisión el 19 de diciembre de 2024 y entrega completa en marzo de 2025 para luego entrar en análisis formal. La decisión que tome la autoridad puede ir de aprobar sin condiciones a aprobar con condicionamientos o negar la operación, dependiendo de los riesgos y eficiencias. ¿Pero qué está en juego? El diseño competitivo del mercado colombiano, la capacidad de inversión en redes y el impacto en precios y la calidad de los usuarios está en juego. Hoy el mercado móvil luce altamente concentrado. Claro ronda el 45% de líneas, Movistar el 24%, Tigo y UNE el 17% y WOM el 8%. La suma de Movistar y Tigo estaría cerca del 41% de líneas. Junto a Claro, podrían concentrar alrededor del 85 y 90% del mercado, con riesgos de un duopolio que reduzca la presión competitiva. En ingresos, el fusionamiento podría acercarse a un tercio total, aún por debajo de Claro, pero con un tamaño suficiente para cambiar incentivos en precios, inversión e innovación. La pregunta aquí es la siguiente: ¿es preferible un segundo operador fuerte que disciplina al líder o un duopolio que termina enfriando la competencia con el tiempo? La respuesta depende de condiciones, vigilancia y diseño regulatorio. Por eso el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio no es un trámite, es un hito para los próximos años de conectividad. La Comisión de Regulación de Comunicaciones ve potenciales beneficios, pero advierte que debe haber mucha vigilancia. Asegurar a los operadores móviles virtuales, los roaming nacional, además evitar hiperconcentración en línea fija donde Tigo y UNE ya es fuerte. WOM aspira a tener el 20% del mercado para mantener al menos 3 competidores. Y ETB teme desventajas si el fusionado llega a ofrecer paquetes de telefonía móvil más fijo. Lo que decía la Superintendencia en Tigo y Movistar y cómo se condicione definirá las reglas de juego del sector de tecnología de la información y la comunicación y el futuro de nuestra conectividad. Yo soy Valentina Castro, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y yo soy Samuel Huertas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Y en este episodio leeremos entre líneas sobre conectividad y competencia, un panorama donde se cruzan decisiones empresariales y regulatorias que podrían redefinir el acceso a Internet en el país. Para intentar explicar estos problemas tenemos el honor de contar con 2 expertos. Hoy nos acompaña Emilio Santofimio Jaramillo. Él es abogado especializado en competencia y regulación del sector de telecomunicaciones. Actualmente es director de regulación en WOM Colombia, desde donde impulsa discusiones sobre conectividad, 5G e inversión en redes. Anteriormente lideró la consultoría en competencia y regulación en Telefónica Movistar y ha participado en varios espacios técnicos del sector, como el taller CRC-OCDE, además de actuar como apoderado en actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio en temas de competencia y telecomunicaciones. Su experticia abarca la política de competencia, mercados digitales y regulación económica con énfasis en eficiencia, innovación y protección del usuario. Doctor Emilio, es un gusto tenerlo con nosotros. Un saludo especial Valentina y Samuel, muchas gracias por la invitación y también agradecerle a la Facultad de Economía de la Universidad Externado. Muy bien, también tenemos el honor de contar con Juan Pablo Herrera Saavedra. Él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Es economista, magíster en Ciencias Económicas, fue superintendente delegado para la protección de la competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Además de su experiencia en el sector público, ha sido docente en universidades como el Externado, la Nacional, los Andes, Javeriana y Rosario. Sus líneas de investigación incluyen desde la economía de la competencia, mercados digitales y regulación económica, habiendo participado en foros internacionales sobre los mercados digitales y la competencia. Como analista ha publicado columnas que ofrecen rigurosidad sobre la libre competencia, la eficiencia de los mercados y los retos que implican estas operaciones para la economía y las políticas públicas en Colombia. Doctor Juan Pablo, es un placer que nos acompañe. Samuel, Valentina, un gusto estar acá y un saludo también muy especial al doctor Emilio, con quien tendremos la oportunidad de conversar en la tarde de hoy.
Muy bien, queremos empezar esta conversación analizando desde las motivaciones que llevan a estas empresas, cuál es la importancia de la decisión que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para el futuro del mercado de las telecomunicaciones colombiano y qué es lo que está en juego para el país, doctor Juan Pablo. Bueno, pues en realidad es una magnífica pregunta para entrar en calor en nuestra conversación. Quizás lo primero que tengo que reconocer es que el país ha venido evolucionando de una forma muy importante en cuanto a lo que tiene que ver con la política de libre competencia en los últimos años. Para muchas jurisdicciones, la política de competencia colombiana empieza a ser un referente, particularmente lo concerniente al control de integraciones empresariales. Y ese control pues, se hace gracias a la evolución normativa, particularmente desde un decreto, el decreto 2153 de 1992, que en su momento actualizó lo que en el año de 1959 se había previsto para poder avanzar en el control de integraciones empresariales, por allá en un artículo que es el artículo 4 de la ley 155 de 1959. Lo que efectivamente se ha venido reglando desde ese decreto hasta la ley 1340 en sus artículos 9, 10 y 11 es lo que podemos identificar como el régimen de integraciones empresariales. ¿En qué consiste? Pues sencillamente en identificar aquellas operaciones que deben ser sometidas a preevaluación por parte de la autoridad de competencia y a partir de ellas poder tener algún tipo de decisión final. Muy bien lo decían en la introducción, que las tres alternativas son o aprobar la operación de integración, aprobarla con condicionamientos u objetarla. ¿Y de qué tipo de operaciones se trata? Operaciones lo suficientemente grandes que superen unos umbrales que la autoridad de competencia año a año determina, pero a su vez operaciones en las cuales los agentes tengan en cada uno de los mercados involucrados por lo menos más del 20% de participación. Y en ese sentido, pues nos enfrentamos en el sector de telecomunicaciones a a un gran desafío desde el punto de vista del futuro del sector. Toda vez que pues, hoy la autoridad de competencia pues, ha tenido la oportunidad de revisar en primera fase la operación, se encuentra revisando el alcance de esta operación en segunda fase y, por supuesto, uno de los grandes derroteros que debe tener detrás de este análisis que puede hacer son los propósitos que consigna la ley. Y podríamos decirle a quienes nos escuchan que hay tres propósitos básicos mediante los cuales el control de integraciones busca proteger: bienestar del consumidor, eficiencia económica de los mercados y algo muy importante, y es la libre participación de los agentes que puedan estar actuando en el mismo. Y yo creo que de esos tres elementos, seguramente durante este capítulo tendremos oportunidad de hablar con detenimiento. ¿Qué es lo que hace para la revisión de estos casos de la Superintendencia de Industria y Comercio? ¿Bajo qué métricas y escenarios se evalúa? Digamos, en lo que dijimos en la introducción, sabemos que si esta fusión se da, podría haber un riesgo de un duopolio. Bajo estos tres principios que tú mencionabas, por ejemplo, para la protección del consumidor, ¿qué implicaciones podría tener esto y cuáles son los riesgos que podemos enfrentar como consumidores? Bueno, Valentina, después del gran preámbulo que hace el doctor Juan Pablo Herrera, que además es un experto en todos los temas y fue delegado y sí que tuvo estos temas bajo su decisión y consideración, nos encontramos en un momento álgido en un sector de la economía que es determinante, que es el sector de las telecomunicaciones del país. Esta operación no va a afectar solamente los mercados de telecomunicaciones móviles, sino también los mercados de telecomunicaciones fijas y va a tener un impacto tanto a nivel mayorista como a nivel minorista. Esa distinción, ¿por qué es importante? Porque se trata de una operación de gran envergadura, de gran tamaño, que va a tener que analizar la autoridad de competencia en un mercado que además es regulado. ¿Por qué se habla de un riesgo tangente o tangible, mejor, de duopolio? Porque lo que estamos enfrentando es que se van a unir dos empresas que hoy son segundo y tercer agente en el mercado, si se quiere medir, o bien por el número de líneas, o bien por el nivel de ingresos o el nivel de tráfico, que son las tres métricas principales que tradicionalmente o bien el regulador o bien la autoridad de competencia ha analizado para determinar qué tan concentrado está un mercado, cómo se divide esa participación entre el total del número de agentes que compiten en cada mercado en particular.
Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo allí? Al unirse el segundo y tercer agente, están uniéndose en un mercado en que ya hay un operador dominante declarado. Un operador que concentra alrededor del 50% de la cuota de mercado. De nuevo, en casi cada una de estas métricas puede subir un poco más si lo tomamos desde la óptica de ingresos. Y esta eventual integración lo que genera precisamente es que ese mercado se vuelva un monopolio de facto. Porque estas dos agentes, el dominante de un lado y la empresa integrada por el otro, llegarán a alcanzar cerca del 92% de participación del mercado, dejando a los demás agentes con una cuota marginal y haciendo una mella directa en la capacidad competitiva de los demás agentes del mercado y en la contestabilidad que puedan llegar a tener estos agentes si quieren tener una multiplicidad de ofertas que, pues como lo dice la teoría económica de la libre competencia, benefician últimas al consumidor, porque tiene mayor oferta, tiene una capacidad de innovación mayor, porque claro, cuando hay competencia, los demás agentes quieren generar algo disruptivo, algo alternativo para lograr el favor o la escogencia de los consumidores y se va a generar finalmente un aumento de precios. Entonces, sí nos encontramos ante un riesgo tangible de duopolio si observamos las métricas de participación del mercado. En una parte estabas hablando del mercado minorista y yo creo que para los oyentes es muy importante entender estas diferenciaciones porque tengo entendido que son como 4 niveles. Entonces, uno podría entenderse como la infraestructura de la red, donde, por ejemplo, Claro tiene una gran participación y tengo entendido que pues tienen como acceso a ese espectro electromagnético. Quisiera que por favor nos explicaran de qué mercado o de qué parte de la cadena, por decirlo así, estamos hablando. ¿Es de esta parte de la infraestructura de red, mercado mayorista, mercado minorista? Bueno, usuarios finales ya sabemos que no, pero para que por favor hagamos esta diferenciación para dejarle muy claro a quien nos está oyendo. Bueno, es una excelente pregunta, Valentina. Y seguramente lo que tendríamos que añadirle a tu enunciado es que realmente cuando pensamos en cadenas de valor, tenemos que pensar que en cada eslabón pueden existir uno o múltiples mercados. Y quizás el punto de partida de toda nuestra discusión, que pues seguramente puede volverse muy técnica, pero lo intentaríamos desglosar al máximo, es partir del mercado que tienen disponibles los usuarios. Y los usuarios hoy todo el tiempo están consumiendo minutos de voz, los usuarios están consumiendo planes de datos, gigas, que son pues el resultado de toda una arquitectura y una infraestructura que hay, y voy a decirlo un poco técnico, aguas arriba en cada uno de los eslabones. Entonces, hablar del mercado minorista o el mercado de retail es realmente reconocer esa relación que existe entre el usuario final y cada uno de los proveedores de servicios de comunicaciones móviles o fijas, después luego miraremos, que efectivamente estarían en capacidad de generar esa oferta. Entonces, ¿cuál es realmente la gran preocupación? La gran preocupación es que para poder entender la magnitud de esta operación, no podemos quedarnos únicamente analizando cada uno de los mercados en ese último eslabón. Si bien es muy importante entender las dinámicas que hay en cada uno de los eslabones, los mercados que hay aguas arriba, en eslabones superiores, son igualmente importantes. Y allí creo que hay uno muy importante desde el punto de vista del segmento de comunicaciones móviles, y es el mercado mayorista de roaming automático nacional. Ese mercado mayorista va a ser absolutamente decisivo frente a lo que la autoridad de competencia pueda pronunciarse en materia de posibles condicionamientos que la operación de integración empresarial podría generar. En ese sentido, pues creo que bien valdría la pena referirnos a algunos indicadores que desde la teoría económica hemos usualmente utilizado para poder caracterizar qué es lo que está pasando en los mercados. Entonces, hasta ahora lo que estaríamos diciendo es, hay muchos mercados, en cada uno de esos mercados debemos poner una lupa y podemos como economistas ser capaces de identificar métricas. Y para poder identificar esas métricas tenemos que medir al menos dos tipos de dimensiones del problema asociado a mercado. Una dimensión que está directamente ligada a la concentración y otra dimensión que está directamente ligada al riesgo de dominancia. Mucho se ha hablado que con esta operación de integración en el sector minorista, uno podría decir, bueno,
pues en realidad esa mitigación del riesgo de efecto unilateral, es decir, esa mitigación de tener a un único agente caracterizado como agente dominante, se podría estar reduciendo. Pero como economistas también tenemos que reconocer que en todo mercado nos puede estar preocupando los niveles de concentración que se puedan estar consolidando. Albert Hirschman, en 1945, y el profesor Herfindahl, en 1946, cada uno de ellos hizo un trabajo a propósito de intentar medir concentración en distintos mercados. Y aquí no estamos citando un sector específico de telecomunicaciones. Albert Hirschman en su momento quería mirar cómo estaba la industria estadounidense y lo que hizo fue aportar a esta discusión un primer indicador de concentración. Curiosamente, Herfindahl, en su análisis un año después, utiliza una metodología muy similar y cada uno de esos profesores levantó la mano en su momento diciendo: este es mi aporte para poder medir concentración. Fue un debate muy interesante en materia de propiedad intelectual que al final terminó generando lo que hoy conocemos como el indicador de Herfindahl y Hirschman. Y ese indicador, para poder tener una primera métrica de lo que está pasando en materia de concentración, sí que es importante. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos desde hace muchos años ha venido estableciendo unos umbrales a partir de los cuales uno podría decir existe una baja, moderada o alta concentración en los mercados. Y realmente, cuando uno empieza a revisar qué está pasando con esta operación de integración empresarial, lo que uno podría empezar a calificar es que pues, hay unos puntos de concentración importantes derivados de la operación de integración en ese mercado que estamos denotando como minorista. Pero la preocupación no se agota allí. Es decir, la preocupación de la operación no puede identificarse únicamente poniendo la lupa en ese mercado que estamos llamados a entender en su interacción permanente con los usuarios finales. Seguramente lo que necesitamos es seguir mirando aguas arriba y empezar a entender mercados en los cuales lo que podría estar pasando no es solamente que se incremente el nivel de concentración, sino, y aquí voy a ser demasiado crudo con lo que voy a decir, existe el riesgo de monopolización de alguno de esos mercados mayoristas. Y particularmente, creo que más adelante tendremos oportunidad de referirnos al tema sobre el roaming automático nacional. Entonces, volviendo a tu pregunta, uno debería reconocer que en cada uno de los eslabones de la cadena de valor hay múltiples mercados, que sobre esos mercados deberíamos analizar qué tan concentrado está hoy el mercado y cuál es la concentración derivada del producto de esta operación. Herfindahl y Hirschman, en su momento, en sus análisis, cada uno reconocía que hay dos fuentes de concentración. Una concentración derivada del número de agentes en el mercado y otra concentración derivada de las participaciones que puedan tener. Y observen ustedes que con la configuración que podríamos terminar en este mercado, en donde habría dos agentes con cerca del 92% del mercado, como lo señalaba el doctor Emilio, medido, y aquí creo que una discusión también muy interesante es sobre cómo vamos a medir este mercado, pero uno podría decir, yo lo puedo medir por líneas, yo lo puedo medir por tráfico, yo lo puedo medir por usuarios, ¿no? Y en todos los casos las mediciones apuntan a que en cualquier caso que uno lo mida, la concentración entre los dos agentes más grandes superaría el umbral del 90% de mercado. Y eso pues genera una enorme preocupación per se. Este es un mercado que curiosamente cuando uno mira históricamente en los últimos 10 años, y de nuevo sigo en el minorista, estoy observando sistemáticamente una tendencia a desconcentrarse. Y esa tendencia de desconcentración viene acompasada también a una tendencia relativa de descenso de la tarifa. Los economistas hablamos de causalidades y correlaciones. Aquí yo simplemente me limitaría a hablar de correlaciones. Preocupa muchísimo que si hay una asociación entre la desconcentración y la reducción de la tarifa del servicio, de llevarse a cabo esta operación que está generando puntos adicionales importantes en el índice de Herfindahl y Hirschman, llevándolo a niveles superiores a los 4.100 puntos, podría entonces generarse una presión a futuro, en el mediano y largo plazo, de incremento
en el servicio de telecomunicaciones. Y volviendo a tu pregunta, si la dimensión que estamos intentando evaluar es bienestar de los usuarios, pues empezaríamos a generar una alerta relativa si no se toman unas medidas por parte de la autoridad de competencia que mitiguen ese riesgo de incremento en precio. Sí, yo creo que para complementar lo que estábamos hablando desde el punto de vista de mercados mayoristas y minoristas y de la cadena de valor de telecomunicaciones, ya el doctor Juan Pablo explicó con suficiencia el mercado minorista, que es el mercado del servicio que contrata el usuario final. Hacia arriba hay una serie de eslabones que permiten que ese servicio se preste, dentro de los que están entonces unos mercados mayoristas iniciales, que serían los mercados de compartición de infraestructura, tanto pasiva como activa. Cuando se habla de pasiva, digamos para simplificarlo, porque el mercado de telecomunicaciones también tiene sus tecnicismos, hablemos de la ubicación de las antenas, que es ese elemento electrónico por el que cursan las telecomunicaciones en algún sitio, o bien una torre, o bien una azotea, para volverlo simple. Entonces, ese es un primer mercado, que es el mercado de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, ya yéndonos a los niveles, digamos, altos de mercados mayoristas. Luego empezamos a tener otros mercados que son los de infraestructura activa. Y en los de infraestructura activa encontramos, por ejemplo, el mercado de roaming automático nacional. Allí también podemos encontrar otro mercado, que es el mercado que incluso iría un escalón arriba, y es el mercado de asignación de espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico jurídicamente está catalogado, y esto es definición no solo legal, sino también constitucional, como un bien público que asigna el Estado, que está bajo la titularidad del Estado, y es el Estado quien termina asignándolo a terceros para que lo exploten en beneficio de la prestación de un servicio público. Recordaba, doctor Emilio, hace muy poco el artículo 75 de la Constitución Política, que declaraba el espectro electromagnético como inenajenable e imprescriptible, ¿no? Y cuando uno habla con los demás economistas, le dicen a uno, ¿qué es eso de inenajenable e imprescriptible? Porque no nos cuenta un poco sobre eso. Tal cual es el artículo constitucional al que me refería puntualmente, es el 75 de la Constitución, y cuando categoriza el espectro radioeléctrico como inembargable, inalienable, lo que está diciendo, e imprescriptible, es que por imprescriptible quiere decir que no puede cursarse una prescripción adquisitiva, una usucapión frente al espectro. Es decir, por la tenencia progresiva en el tiempo ininterrumpida y de buena fe o de mala fe inclusive, no se hace a la propiedad de un tercero del espectro. Inalienable es que no se puede comercializar, el Estado no lo vende. ¿Sí? Entonces, y inembargable, pues no se puede embargar porque es del Estado. Entonces, ¿por qué no lo vende? Porque el Estado lo que hace es asigna un permiso de explotación de ese bien público para que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en un mercado en competencia presten un servicio final. Y ahí es importante de pronto ir un poco al marco teórico de las telecomunicaciones, y es que el mercado de las telecomunicaciones está catalogado como mercado en libre competencia, aunque es regulado precisamente porque se presta un servicio público. ¿Cuál es el marco legal en el que nos encontramos? Principalmente es la Ley 1341 del año 2009, que fue modificada posteriormente por la Ley 1978 del año 2019 y que marcó una pauta o un hito absolutamente relevante para el sector de las telecomunicaciones, y fue una especie de liberalización del mercado de las telecomunicaciones, porque pasamos de un régimen anterior de concesiones a un régimen de habilitación general, y en ese régimen de habilitación general es donde se da el marco de las asignaciones de espectro. Yo sé que estoy siendo un poco teórico también desde el punto de vista jurídico y yendo un paso más atrás, pero eso nos sirve también para explicar cómo está estructurada esa cadena de valor y qué tantas barreras de entrada al mercado pueden llegar a existir. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos explicando anteriormente, teníamos como el mercado inicial, el mercado más arriba, si se quiere, el de asignación y tenencia de espectro radioeléctrico. En ese mercado también se va a dar una concentración. Después se va a dar el mercado mayorista de acceso a infraestructura por el lado pasivo, y por el lado activo el de roaming automático nacional, y ahí le ponemos tal vez un escalón adicional o un elemento adicional. Y es que ese mercado ha sido catalogado por el regulador como un mercado un poco más amplio. No es solo de roaming nacional, sino lo denomina de acceso y originación móvil. ¿Y por qué lo cataloga, digamos así, un poco más amplio? Porque no solo está el mercado de roaming nacional, sino también ese mercado lo compone el mercado de garantizar el acceso de los operadores móviles virtuales
a las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Y ahí vamos a otro escenario que nos divide o nos ayuda a caracterizar los agentes que participan en el mercado de las telecomunicaciones. Y digamos, agrupémoslo a efectos de simplicidad en la charla, pero no por ello menor detalle, en dos grandes grupos. Están los denominados operadores móviles de red y los denominados operadores móviles virtuales. Los operadores móviles de red son los operadores que tienen espectro, que desarrollan su propia red de acceso móvil o de telecomunicaciones móviles y que adicionalmente prestan servicio al usuario final. El operador móvil virtual es un operador que no tiene espectro, que no tiene en su mayoría red y que presta o participa y compite por la prestación de servicios de telecomunicaciones, digamos, en una especie de reventa. Entonces, ese mercado mayorista en ese escalón de la cadena de valor está compuesto por el de operación móvil virtual y por el de roaming automático nacional. Y después ya vendrían los mercados minoristas, que como lo decíamos, el doctor Juan Pablo ya los explicó. Entonces, en todos estos mercados de telecomunicaciones, estamos hablando solo del segmento móvil, luego vamos, si quieren, a otros segmentos que son ya los segmentos minoristas y mayoristas de fijo. En todos, esta operación va a tener un impacto. Y un impacto relevante. Ya veíamos las unidades de medida, ya veíamos las métricas que explicaba el doctor Juan Pablo de cómo poder, digamos, cuantificar o caracterizar este mercado. Pero entonces en espectro también vamos a hacer un poco lo mismo, y es cuánto espectro se puede asignar y a qué agentes. Y aquí entra un elemento adicional, y es que como el espectro, digamos, hay una gran cantidad de espectro, pero el Estado necesita mantener un diseño de mercado teóricamente en competencia. Entonces genera lo que se denomina unos topes de espectro. Es decir, el Estado ya delimita cuánto espectro máximo se le puede asignar a cada agente de mercado. ¿Para qué? Para generar un mercado de estructura en competencia, de nuevo, y perdón la redundancia, desde su estructura. Desde su diseño ya hay un mercado en que se prevé que debe haber competencia, y para que haya competencia en móvil debe haber un espectro suficiente para multiplicidad de agentes de mercado. Entonces, en ese mercado también vamos a tener una afectación, porque esta operación genera, es decir, la unión de dos agentes de segundo y tercero, de Tigo y Movistar, para hablarlo un poco más claro, genera un traspaso de topes de espectro en bandas medias y bandas bajas, que digamos el espectro se cataloga de acuerdo con el ancho de banda, o de la onda, perdón, hertziana. Entonces, eso es algo que, digamos, hemos tocado muchos componentes técnicos, pero es algo que también quiero dejar esbozado y que yo creo que podemos ir complementando en la discusión, pero a manera introductoria quiero decir, también ese mercado se ve afectado. El mercado de roaming automático nacional también se va a ver afectado, porque todos los operadores móviles de red tienen, en primer lugar, un deber de garantizar el acceso a roaming automático nacional a cualquier tercero que lo solicite, pero además sí que es un mercado porque no solo hay una obligación regulatoria de proveer el roaming automático nacional, sino que también se ofrecen acuerdos negociados mayoristas entre los diferentes agentes. ¿Y ese mercado por qué se va a ver afectado? Ese mercado se va a ver afectado porque los únicos dos agentes que ofrecían o que veían esto como un negocio, que son Tigo y Movistar, se van a unir en uno solo. ¿Esto qué quiere decir? Y perdón por intentar simplificarlo, pero se monopoliza el mercado, porque los únicos dos que participaban y veían de esto un mercado en competencia, se vuelven uno solo. Entonces, ese mercado va a tener una afectación, y sucede exactamente lo mismo con el mercado de operación móvil virtual. Los únicos operadores de red que hoy alojan operadores móviles virtuales en Colombia son Tigo y Movistar. Entonces, con una integración entre estos dos agentes, de nuevo el mercado se monopoliza. Entonces, ese mercado mayorista también tendrá una afectación. Y de nuevo, solo estamos hablando del mercado móvil. Y ya vimos el impacto que tendrán servicios fijos, minoristas, como lo explicó el doctor Juan Pablo. Entonces, claro que hay una afectación, claro que es de gran envergadura, y ahí pasamos como por todos los mercados desde el punto de vista móvil que tienen un impacto. Muy bien, si queremos ir aterrizando, porque esto es todo un mundo, todo un espectro. Si queremos aterrizar, entonces, Claro, Movistar, Tigo son operadores que tienen una red propia, ¿sí? Claro tiene la mayor cobertura en 4G y despliegues de 5G en las ciudades principales. Para el mercado mayorista, los grandes operadores alquilan el acceso de su red a los otros jugadores que no tienen la infraestructura. Y el caso del roaming automático nacional es este que permite a los operadores pequeños usen las antenas de Tigo Movistar en zonas donde no llega esa cobertura.
Y, por ejemplo, para el caso del jugador WOM, al ser nuevo en el mercado, este firma acuerdos de roaming automático nacional con Tigo y Movistar para poder ofrecer la cobertura nacional sin tener aún suficientes antenas propias. Haciendo ese énfasis, ¿qué va a pasar entonces con los otros jugadores si se llega a dar esta integración? ¿Qué va a pasar con WOM? ¿Qué va a pasar con ETV y los otros operadores nacionales? Yo tal vez por temas de precisión quisiera hacer una acotación, una pequeña acotación, y es efectivamente, tal cual como lo señalaste, esos son los agentes de mercado, los operadores móviles de red. Efectivamente, el último en llegar al mercado fue WOM, pero WOM sí ha hecho un esfuerzo para invertir en su propia red, ¿no? Puede que no tenga una red de las mismas dimensiones de los otros operadores, pero porque tampoco tiene una dimensión, por lo menos en cuota de mercado, igual. Pero recordemos que los otros operadores llevan haciendo un esfuerzo por desplegar esta red por más de 20 años. Llevan más de 20 años en el mercado. WOM empezó o entró al mercado efectivamente en el año 2021. Y desde el año 2021 a la fecha desplegó 5.200 antenas propias. Entonces sí tiene una red, digamos. Sino que para equipararse con los demás, efectivamente utiliza el roaming automático nacional para poder tener cobertura en algunas zonas donde no ha llegado aún su red o, por ejemplo, donde no tiene todavía capacidad. Esta parte de capacidad casi siempre se utiliza mediante acuerdos negociados o comerciales. En lo otro, en el regulado netamente para ampliar la cobertura geográfica de la red. Pero el mensaje iba un poco a, efectivamente, hacia la caracterización del mercado en número de agentes y en operadores móviles de red, pero WOM sí tiene red. No es que solamente utilice la red de los demás agentes para poder participar en el mercado. Y yo añadiría algo que me parece muy importante, Samuel, y es un concepto netamente microeconómico, y es la noción de mínima escala eficiente, ¿no? Cuando yo tengo a un pequeño agente que está ingresando al mercado y que está haciendo unas inversiones cuantiosas de despliegue de red, pero pues sabemos que el territorio nacional es un territorio bastante amplio, complejo geográficamente hablando, pues hay un enorme desafío. Y ese enorme desafío es cómo hacer para lograr generar un mínimo tamaño de red eficiente que en las diferentes zonas del país genere algún tipo de incentivo para desplegar red en el largo plazo. Y acá esta figura del mercado mayorista se hace más que relevante, especialmente en jugadores que uno podría tildarlos en la lógica de la política de competencia como jugadores maverick. ¿Qué es esa idea de un jugador maverick? Es un jugador con la capacidad de generar acciones disruptivas que cambien estructuralmente las condiciones de un mercado. Y allí yo creo que valdría la pena devolvernos un poco en la historia en los últimos 2-3 años y ver, por ejemplo, lo que ha hecho WOM dentro de este mercado de servicios móviles que se está ofreciendo hacia el consumidor final, cuando toma una decisión muy importante de bajar el precio de sus servicios. Inmediatamente la mejor respuesta que todos los demás operadores toman es emular esa situación. Cuando nos damos cuenta de ese tipo de situación, en donde si hoy miramos hacia atrás y nos damos cuenta de ese cambio estructural que llevó a la modificación a la baja en tarifas, podemos empezar a reconocer que es un mercado en el que es posible competir y es posible garantizar situaciones que a largo plazo pueden beneficiar al usuario. Entonces, la operación particularmente debería tener en consideración, en cuanto a los diferentes riesgos de pérdidas de competencia, que en los condicionamientos permita garantizar que jugadores que puedan ser tipificados como Maverick, es decir, jugadores con la capacidad de cambiar estructuralmente las condiciones de mercado en favor de los usuarios, puedan seguir subsistiendo y puedan generar propuestas que generen algún grado de rivalidad y de tensión competitiva que se traduzca en eficiencias y que se traduzca en mayor bienestar para los usuarios finales. Además de garantizar esa participación de estos actores, ¿qué otras medidas regulatorias puede disponer la superintendencia? En tu artículo, en tu columna de opinión, Juan Pablo, hablabas de ejemplos internacionales
donde ocurrió el aumento de precios, pero ahí también hablaban de una parte de, por ejemplo, desinversión de activos y uso compartido de capacidad. ¿Nos podrías explicar en qué consisten estas medidas regulatorias y cómo pueden ayudar a... Por supuesto, por supuesto. Y quizás lo primero que tengo que decir es que la autoridad de competencia en Colombia no funge como un regulador, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que dividir la discusión entre reguladores y autoridades que realizan inspección, vigilancia y control y toman decisiones sobre los riesgos que se pueda tener con la competencia. En la historia de las telecomunicaciones, yo creo que podemos encontrar recientemente diferentes casos en los que la tarea se ha hecho y hay oportunidades de mejora, y la tarea se ha hecho y la cosa ha salido mejor. En Italia seguramente, cuando se lleva a cabo una operación en el 2016 y en Austria en el 2013, situaciones muy similares de fusión de dos operadores, las autoridades competentes toman decisiones y dentro de esos condicionamientos que son establecidos, se toma la decisión, por ejemplo, de decir aquí hay posibilidad de desinvertir espectro. Desinvertir espectro podría ser una opción siempre y cuando exista alguien que levante la mano que diga yo estoy en disposición de comprarlo o de adquirir ese arrendamiento del cual el doctor Emilio nos ha hablado. En mercados como los nuestros, pues realmente tenemos que reconocer que el espectro electromagnético existente está asignado y seguramente no hay ningún agente que quiera hoy levantar la mano y diga, me interesa el espectro. Entonces, si una autoridad de competencia hoy tomara la decisión de levanto la mano y digo, se debe ceder espectro, pues en realidad no estaríamos avanzando de una forma notoria a minimizar los riesgos derivados de la operación de integración empresarial. Lo que efectivamente sí puede mirar, además de analizar cuidadosamente el roaming automático nacional y ver en qué condiciones se podría generar, son situaciones que pueden llegar a tipificarse como situaciones temporales, transitorias, de corto plazo, que podrían darle algún oxígeno a este mercado y que permitan que efectivamente no se constituya a largo plazo un mercado de solo dos jugadores. Y estoy haciendo referencia a medidas que pueden eventualmente, por ejemplo, permitirle al usuario que hace parte del posible o potencial ente integrado que elija dentro de un tiempo si efectivamente su mejor decisión es quedarse en el operador o su decisión pueda ser migrar a algún otro. Yo creo que ahí hay un elemento muy importante para tener en consideración. Otro elemento que valdría la pena tener también como referencia es alguna medida transitoria que garantice en algún sentido un tratamiento diferencial frente a las obligaciones que los pequeños agentes puedan tener en términos relativos a los grandes. Y allí creo que podríamos ampliar un degradé de muchas posibilidades importantes para tenerlas en consideración. Lo cierto es que estamos en un punto en el país en el que la autoridad de competencia puede ser tan creativa como sea posible. Y yo creo que ese es el gran mensaje que deberíamos dejar si lo que en realidad queremos en el mediano y largo plazo es tener opciones para los consumidores de comunicaciones móviles y es tener opciones para saber de dónde elegir. Seguramente tener solo dos agentes en el mercado no será igual de eficiente e igual de benéfico que tener un mercado en más competencia con ese tipo de condicionamientos que eventualmente pueden ser tenidos en consideración. Totalmente de acuerdo, doctor Juan Pablo, no solo en la diferenciación, sino también en algo que, digamos, desde la teoría siempre se diferencia y son las funciones ex ante y ex post para revisar este tipo de operaciones. Entonces, tanto las funciones de regulación, que en este caso están en cabeza de la CRC, como en las funciones que hace la autoridad de competencia en el marco de integración, de control previo de integraciones empresariales, son funciones ex ante. ¿Y qué es lo que se busca allí? Generar un diseño adecuado del mercado y ver, precisamente identificar en todos los mercados relevantes en que esta operación puede tener alguna incidencia, cuáles van a ser las afectaciones. Para, a partir de allí, ver cómo en esta operación que se denomina inorgánica, porque cambia la dinámica de un mercado porque dos agentes deciden integrarse y volverse uno solo del mercado. Entonces, ¿qué es lo que se busca allí? Identificar qué mercados se ven afectados y qué medidas se deberían adoptar para evitar ese impacto o esa afectación o mitigarlo de alguna manera con medidas transitorias
que son los denominados condicionamientos. En los condicionamientos que debe llegar a imponer la autoridad de competencia, lo primero que debe hacer, sin lugar a dudas, porque además es un deber, de acuerdo con lo que establece la ley, es identificar qué medidas va a adoptar de acuerdo con los problemas de competencia que identifique. Y los problemas de competencia, como ya lo hemos manifestado, pues son claros y evidentes en muchos de los mercados relevantes, sobre todo en el segmento móvil, aunque también lo veremos en el segmento de telecomunicaciones fijas. Entonces, ¿qué medidas se deberían adoptar? La mayoría de las medidas que deberían adoptarse son medidas que no solo permitan que el mercado se mantenga en competencia, es decir, que exista una pluralidad de agentes en el mercado, sino también medidas que inviten a que puedan llegar terceros agentes, que incentiven la entrada de nuevos agentes al mercado. No nos olvidemos que igual en el sector, digamos, privado estamos compitiendo también con otros mercados en donde se ofrezcan condiciones de seguridad y certidumbre jurídica y de, digamos, instituciones robustas que digan cómo va a ser la dinámica de un mercado de acuerdo con los marcos legales y normativos. ¿Y por qué esto es importante? Porque si queremos atraer nuevos inversores a Colombia o la eventual entrada de algún otro agente, lo primero que va a observar es cómo está el mercado y qué han hecho las autoridades en el pasado. Y si observa un mercado en un duopolio de facto, pues lo más probable es que no vaya a entrar ningún otro agente al mercado. Y además, en un duopolio de facto, lo más probable es que los demás agentes alternativos o de menor escala van a terminar siendo expulsados del mercado. ¿Y eso qué va a generar? Que el duopolio se consolide, con las afectaciones pues, que ya todos conocemos que debería generar o podría llegar a generar un duopolio. Y volviendo al caso de las referencias internacionales que son absolutamente claves, aquí no se trata de que estemos inventando algo exorbitante o que estemos realmente viendo algo que no ha ocurrido en ninguna otra latitud. Por el contrario, si vamos a casos de derecho comparado, podemos ver un set incluso de medidas, de condicionamientos que se han adoptado por otras autoridades de competencia, de referencia además, en donde han dicho, bueno, cuando se dan este tipo de integraciones, ¿qué medidas debería yo adoptar, la mayoría de ellas transitorias, para que el mercado pueda subsistir, para que el mercado pueda seguir siendo un mercado en competencia y para que no se afecte el bienestar de los usuarios, como fin último de la política de competencia? Entonces ya veíamos el caso de Italia, el caso de Austria, muy recientemente el caso de España. En España también se han dado integraciones en donde en la mayoría de esos mercados se han pasado de 4 a 3 agentes, pero con una diferencia para mí realmente drástica. Y es que las cuotas de mercado son mucho más equilibradas. Y en todas esas operaciones, la autoridad de competencia ha adoptado condicionamientos con, de nuevo, incidencias o, digamos, una concentración del mercado y un efecto de concentración mucho menor. Y en todos se han adoptado medidas. Luego, si en Colombia se tiene un mercado que va a sufrir una concentración mucho mayor, la expectativa legítima es que se adopten al menos esas medidas que ya se observaron en otras latitudes y que tuvieron algún efecto positivo en el mercado si se observa qué pasó luego de la operación con los condicionamientos que fueron impuestos. Me acordaba justamente, ahora que le escucho, doctor Emilio, una conversación que tenía hace un par de meses con alguien que me decía, pero es que vámonos a América Latina, no nos concentremos en lo que ha pasado en Europa y démonos cuenta que hay muchas operaciones, particularmente en Centroamérica, en donde pues en realidad no ha pasado nada. Y cuando uno hace una revisión de literatura sobre distintos casos en América Central particularmente, lo que uno encuentra es que las operaciones que se han llevado a cabo, en muchos casos se trata de integraciones en donde hay la entrada de un nuevo jugador, ¿cierto?, que llega a adquirir uno ya existente, en donde por supuesto la autoridad no dice nada porque lo que se está generando es un posicionamiento y un mayor incremento en portafolio de servicios sin que con ello se esté afectando la competencia. Es decir, si hay alguien externo que no estaba en el mercado que está adquiriendo a alguien, pues en materia de concentración, y volviendo a nuestro indicador Herfindahl y Hirschman, no podríamos decir que efectivamente se esté concentrando más el mercado. Por el contrario, pues es una operación que está generando alguna eficiencia dentro de las dinámicas de mercado. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia y que no ha pasado en las operaciones en donde las autoridades en América Central han avalado sin mayor preocupación la operación? Pues que justamente lo que aquí está generándose es un incremento muy importante en materia de concentración, teniendo en cuenta las cuotas de mercado que efectivamente estamos planteando. Y hay un elemento adicional que no debemos perder también desde la lógica económica, y es que si hay un mercado mayorista que se está monopolizando y no se dice nada sobre ese mercado mayorista, que es el roaming automático nacional, podríamos tener
una situación absolutamente indeseable socialmente hablando para el mercado. Y es que el monopolista, al no tener ningún tipo de límite en su comportamiento, pues simplemente tiende a elevar precios con las implicaciones que esto tiene para los pequeños agentes en materia de poder generar esa conectividad necesaria en aquellas zonas en donde efectivamente todavía no han logrado tener el tendido de red necesario. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es garantizar que en el mediano y largo plazo primero exista incentivo para que nuevos agentes lleguen en ese mercado, en donde se diga aquí no se están constituyendo unas barreras de entrada artificialmente creadas, inorgánicamente creadas, fruto de la operación, número uno. Y número dos, que efectivamente este tipo de operación se traduzca y se traslade en beneficios hacia los usuarios gracias a un esquema lo suficientemente competido dentro de cada uno de los mercados involucrados. Y yo solo una referencia por los casos, digamos, de Latinoamérica. Y me parece además que estando en una universidad es buenísimo además poner, en una facultad de economía, además poner ese tema sobre la mesa, y es en la Argentina de Milei, ¿no? De la Argentina libertaria, se bloqueó precisamente la operación de la venta de Telefónica Argentina por Telecom Argentina, que era un operador ya establecido y que tenía incluso una implicación menor en temas de índice HHI de concentración que la que tendría en Colombia. Y allá se bloqueó la operación. Lo que sucede es que el control de integraciones allá funciona diferente. No es ex ante de que se consume la operación, sino es un control posterior. Pero allá incluso hoy está bloqueada la operación. A propósito de eso, que me parece algo muy interesante, y es simplemente hacer un breve comentario sobre la evolución de la lógica de integraciones empresariales en América Latina. Durante muchos años, Colombia fue como la jurisdicción extraña al tener este tipo de control de integraciones empresariales. La Escuela de Chicago durante los años 50 y 60 pues pregonaba que efectivamente lo que debería existir era una autoridad de competencia muy fuerte, capaz de identificar las posibles conductas anticompetitivas de forma ex post. Y esa evolución institucional pues prevaleció durante muchos años y tuvimos a autoridades grandes también en Chile, en Argentina, una autoridad relativamente pequeñita, pero que fue evolucionando en Uruguay, en Centroamérica, en donde el control de integraciones no existía. Y definitivamente el mundo empezó a revisar esa posición y empezó a decir, el hecho de no tener ese control previo de integraciones puede generar un riesgo en donde, pues, una vez se materializa o un efecto unilateral o un efecto coordinado derivado de ese tipo de operaciones, pues ya no hay nada que hacer. Y esto llevó a que durante los años 90, y no estamos hablando de hace mucho, en pleno siglo XXI, ya entrada la segunda década del siglo XXI, muchas autoridades han empezado a incorporar dentro de su marco normativo el control de integraciones empresariales. Así que hoy podemos decir, en términos relativos y comparados en América Latina, que somos de los países más antiguos en nuestra legislación en tener un control de integraciones empresariales y que todos hemos llegado a converger a ese tipo de experiencias. Recientemente aprobada la ley de competencia en Guatemala, pues lo interesante para estas jóvenes autoridades es que pueden aprender de todos los errores que se han cometido y cada vez tenemos unos mecanismos mucho más efectivos y eficientes del control, pero un instrumento súper importante para garantizar que los mercados funcionen de manera adecuada y en eficiencia en pro del bienestar del consumidor. Muy bien. Hablando sobre expectativas y hacia el futuro que podría suceder, para ustedes dos, ¿qué escenario considera más probables en la decisión de la superintendencia? Y como mencionamos al principio, que lo aprueben, que no lo aprueben, que tengan condiciones, que lo nieguen. ¿Qué implicaría cada caso para el mercado? Yo me atrevería a decir que, yo soy muy optimista y yo espero que a través de un análisis juicioso, riguroso, técnico por parte de la autoridad de competencia, se puedan identificar los riesgos que se derivan de esta operación, que efectivamente una vez identificados se establezca una lista de condicionamientos muy pertinentes y que logremos tener en el mediano y largo plazo un escenario que permita garantizar competencia, que permita garantizar, y ese sería mi escenario ideal, un crecimiento importante de un operador móvil de red
que dijimos ha sido Maverick en los últimos años y que a largo plazo podamos disfrutar de mejores condiciones a menores precios en materia de conectividad, teniendo en cuenta que, insisto, un tema tan esencial como el ecosistema digital para garantizar que desarrollo de mercados de e-commerce, por ejemplo, se puedan dar, de iniciativas fintech que busquen bancarización, en fin, todo lo que está relacionado con mercados digitales y el mundo digital está dependiendo de algo que es fundamental y es la conectividad de datos móviles. Hemos aprendido ya en Colombia y en el mundo que si bien las soluciones fijas pueden ser una alternativa muy interesante, pues no hemos logrado tener el 100% conectado de soluciones fijas en Colombia. Y por el contrario, las soluciones móviles han generado una vía para poder lograr que Colombia se logre conectar. Ahora, el cómo se logre conectar dependerá mucho, en parte también, de lo que suceda en esta operación. Y yo diría que soy muy optimista en que la autoridad de competencia tenga en consideración la dimensión de este problema para poder tomar una adecuada decisión. Bueno, por mi parte vamos a la cábala, pero yo soy un poco parecido al doctor Juan Pablo, y es un optimismo yo creo que fundado. ¿Fundado en qué? En que tenemos una institucionalidad robusta, en que la autoridad de competencia es una entidad que se ha caracterizado, y no lo digo porque Juan Pablo también fue delegado, pero es una autoridad de competencia que realmente ha tenido decisiones estructuradas y soportadas. Y viendo que en el caso en que no realicen ningún tipo de intervención, Colombia quedaría como el mercado más concentrado no solo de Latinoamérica, sino también de Europa Occidental, sí que tienen que adoptar medidas. ¿Cuáles medidas? Allí estará tal vez el meollo del asunto. Allí estará el debate y el análisis de fondo que tiene que hacer la autoridad de competencia. Pero sin lugar a dudas tendrá que adoptar medidas. Y espero, y es la expectativa que yo tengo en lo personal de cómo debería actuar la autoridad de competencia, y además que sean medidas eficientes y eficaces para mantener un mercado en competencia, para defender el bienestar de los consumidores y para reducir cualquier barrera al mercado que se pueda causar tanto a la entrada como al sostenimiento o al crecimiento incluso de los mercados, de los agentes que ya participan en este mercado, como en el caso de WOM, que como lo decíamos, pues ha sido un agente dinamizador. ¿Por qué yo creo que es importantísimo que lo haga la autoridad de competencia? Porque el timing acá, el tema de la ventana de oportunidad para imponer medidas es clave. No se puede pensar en medidas a posteriori, luego de un proyecto regulatorio que puede ser muy extenso, sino deben ser medidas que se tomen de manera inmediata para poder mitigar o corregir los efectos nocivos que puede llegar a generar esta operación en el mercado. ¿Y qué medidas? Pues yo creo que la SIC sí que podría mirar y observar las mejores experiencias internacionales y a partir de allí forjarse una opinión y empezar a explorar qué tanto le conviene traer esas medidas a Colombia y qué tan eficientes y qué tan pertinentes serían de acuerdo con la realidad del mercado colombiano. Si llegan a decir que no, pues no pasa nada y todo sigue igual. ¿Cuáles pueden ser los riesgos que habían desde antes para que, pues porque de algún lado tuvo que haber salido esa integración? Es como necesito ganar poder en el mercado, necesito, pues no sé, como innovar para mejorar mi servicio, lo que sea. Si dice que no, ¿de qué otra forma ellos también pueden ganar poder? ¿Y cuáles pueden ser los riesgos de que digan que no? Es una súper pregunta. Teóricamente hablando, lo que uno podría decir es: toda operación de integración empresarial está motivada por una ganancia de eficiencias. Yo creo que de ahí tenemos que partir en nuestra discusión. Pero esa ganancia de eficiencias, y ahí viene la pregunta clave, es si puede trasladársele a los usuarios finales. Entonces, cuando uno empieza a analizar la operación y empieza a ver el riesgo de que una alta concentración, una vez constituida la operación, haya generado las eficiencias suficientes, pero no para trasladársele al usuario, sino para estar estratégicamente mejor en materia de su posición frente al mercado, pues empezamos a tener algunas dificultades. De hecho, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el marco de esta operación de integración empresarial, hizo un estudio muy interesante en algunos de los mercados, reconociendo que para el mercado de servicios móviles podría existir unas ganancias de eficiencia interesantes.
Sin embargo, la gran pregunta que uno se debería hacer es, de todas esas ganancias, ¿cuánto va para el consumidor y cuánto no? Y allí tenemos una gran pregunta sobre el tema. No se trata de que una autoridad de competencia a rajatabla diga la operación de integración empresarial no puede darse. Pero la pregunta que debería hacerse ella antes de tomar cualquier decisión es cuáles deberían ser aquellos condicionamientos o remedios, como lo llaman en otras jurisdicciones, más apropiados para poder mitigar esa pérdida de competencia que no garantice un traslado de eficiencias hacia los usuarios finales. Y allí es donde tenemos la preocupación. Entonces, para aclararte la pregunta, por lo menos desde mi dimensión, y antes de dar la palabra al doctor Emilio, de no llevarse a cabo esta operación de integración empresarial, no solamente implicaría tomar la foto y dejarla constante, porque no va a ser así. Seguramente lo que vamos a tener es un cambio muy importante, porque estamos generándole un poder de mercado adicional a un agente que tendría ya la capacidad de ser el monopolista en un mercado, y seguramente las condiciones para los pequeños podrían ser incluso tan adversas que al final podrían optar por decir, yo no continúo en ese mercado. Y si eso se llega a dar, que es el riesgo latente de este tipo de operación, pues sencillamente a futuro los usuarios únicamente tendrán dos opciones para elegir en este mercado. Ese es tal vez el riesgo que uno diría que podría estar sucediendo si no se toman las decisiones respectivas frente a la operación. Sí, desde mi óptica, yo creo que no debemos dejar de lado que el mercado de las telecomunicaciones es un mercado que se encuentra de un tiempo para acá en una especie de crisis. Tal vez no se habla de una forma tan directa, porque sin duda es irónico que en el momento de mayor conectividad del país y del mundo, los mercados de telecomunicaciones están en un momento de crisis. Un momento de crisis que se representa, ¿por qué? Porque son los mercados con un uso muy intensivo de capital, es decir, las inversiones que deben hacer los operadores año contra año son supremamente fuertes, los costos operativos son muy fuertes y los servicios son más económicos. Y esto se representa en principio en un bienestar para el usuario puede acceder a los servicios. Sin embargo, no debemos desconocer que igual hay una cadena de valor y unos costos detrás de esos servicios. Y entonces, ¿qué es lo que debe pasar allí? También debe haber una revisión de política pública de los costos, porque no podríamos trasladarle de alguna manera esa crisis a los usuarios, que ese sería el peor outcome, el peor resultado que uno podría ver en una política, digamos, pública. Deberían de reducirse ciertos costos para que los operadores puedan obtener mejores resultados, pero además, pues no debemos desconocer también que es que no porque haya una crisis quiere decir que entonces debemos volcarnos a un duopolio o un monopolio y permitir que todo suceda. Debemos generar alternativas diferentes observando la política de competencia. Entonces, ¿qué motiva esta operación? Sin duda había un mercado con una situación compleja, con una falla de mercado persistente y continuada que era la dominancia de un agente y sin solución, sin medidas eficaces que habían sido adoptadas por parte de la autoridad de competencia. Digamos, la dominancia fue declarada en el año 2021 en el mercado de datos móviles, luego de una actuación que duró 4 años, y cuando se declara no se adoptan medidas particulares para combatir o mitigar la dominancia. Y del 2021 a la fecha tampoco se han adoptado nuevas medidas regulatorias particulares. Entonces, claro, hay un mercado, digamos, con unas fallas de competencia ya en sí mismas consideradas, pero no quiere decir que porque este mercado, digamos, ya tuviera una falencia, entonces debemos permitir que se vaya a empeorar incluso esa falencia bajo la falsa dicotomía que debe permitirse un agente más robusto para que le haga contrapeso al operador dominante. Porque lo que ocurriría allí, como de la forma más probable, es que haya dos agentes que entren en lo que se denomina desde el punto de vista de derecho de la competencia en efectos coordinados. Casi que en un paralelismo consciente en donde ellos van a actuar de manera muy similar y no van a competir porque no tienen incentivos para hacerlo, ni para invertir, ni para reducir los precios, ni para generar innovación o desarrollo. Esos serían efectos devastadores para el mercado colombiano. Entonces, yo creo que es importante tener esto en cuenta y algo pragmático, porque yo creo que también uno debe dejar de lado el contexto. Esta decisión también se da porque la matriz de uno de los agentes del mercado decide irse de Latinoamérica. Decide Telefónica, como gran grupo empresarial, gran jugador en el marco de las telecomunicaciones, toma una decisión desde su casa matriz de irse de Latinoamérica. Pero claro, es una decisión de las intervinientes si hay una serie de condicionamientos, si los acogen o no, porque a la larga no es una camisa de fuerza. Es decir, ¿cómo funciona esto en la práctica?
La autoridad de competencia le solicita que propongan unos condicionamientos, los revisa y le dice, bueno, le puedo aprobar esa operación con estos condicionamientos. Y esos condicionamientos tendrán lugar si luego de esos condicionamientos las empresas intervinientes deciden cerrar la operación. Pero si ven que los condicionamientos por motivos propios no son muy intrusivos o rompen su caso de negocio, efectivamente podrían decidir no llevar a cabo la operación. Esos son dos resultados posibles. De pronto, para responder una pregunta que había surgido y tal vez se nos había pasado a responder, es si creemos que se vaya a objetar la operación. Creo, y acudo incluso aquí a la memoria y a la expertise del doctor Juan Pablo, pero en el pasado reciente en Colombia no han ocurrido objeciones. Es decir, no es muy común encontrar objeciones por parte de la autoridad de competencia a operaciones de integración empresarial. Sí, condicionamientos. Sí, yo estaba rebobinando y seguramente desde el 2018 hasta el 2022 existieron 3 objeciones de, digamos, una revisión de por lo menos no menos de 700 operaciones de integración revisadas año tras año entre integraciones y notificaciones, que es una discusión que seguramente en otro espacio podemos hablar, pero para tenerlo presente. Muy bien, y nos gustaría ir cerrando con esta pregunta. ¿Ustedes cómo visualizan el sector de la conectividad de aquí a 5 años? Tengamos en cuenta que el sector de las telecomunicaciones es un boom, siempre está en constante cambio y demasiado rápido. El doctor Emilio ya hizo un gran resumen de todos los males que están enajenando al sector de comunicaciones en nuestro país. Pero ¿de qué dependerá este éxito de aquí a 5 años? ¿De que haya mayor regulación, de que haya nuevos jugadores o de que pues haya mayor inversión en las infraestructuras, cobertura, la 5G, entre esos? Wow, es una muy interesante pregunta y muy interesante apuesta prospectiva a futuro, pero yo diría realmente que se hará absolutamente necesario para poder visualizar un futuro optimista, promisorio y de oportunidades para el país, un fortalecimiento de nuestras instituciones, una garantía de tener una autoridad de competencia técnica robusta, independiente, un regulador también con la capacidad de entender los desarrollos de un mercado y un sector que, como muy bien lo señalas, es un sector de altísima innovación, en donde estamos viendo mercados dinámicos. Es decir, aquí difícilmente uno podría hablar de doctrina probable sobre decisiones que se están tomando en mercados que seguramente lo que se tomó hace 5 años no me sirve de referencia a lo que hay hoy, porque son mercados que están evolucionando muy fuertemente. Así que, pues, diría yo que ese sistema de pesos y contrapesos del desarrollo institucional de nuestro Estado será fundamental para garantizar que a través de condiciones en las cuales tengamos certidumbre jurídica, en las cuales tengamos incentivos para generar inversión, que es uno de los temas que más nos afecta desde el punto de vista económico, va a ser fundamental para garantizar que cumplamos con ese objetivo, con esa función objetivo de largo plazo, y es que más colombianos y colombianas tengan conectividad en el país. Mi visión es, digamos, positiva también. Creo que soy optimista. Creo que estamos en un momento coyuntural de la industria de las telecomunicaciones en Colombia. Como lo decíamos en la introducción, esta decisión va a marcar el futuro de los próximos 5 o 10 años del mercado de las telecomunicaciones en Colombia. Con decisiones adecuadas, ¿qué se va a fomentar? Se van a fomentar una política de competencia. Y al fomentar un mercado en competencia, ¿qué se causa con ello? La atracción de inversión. Entonces se genera mayor inversión y se genera un dinamismo que va a beneficiar a los usuarios. Entonces, ¿cómo vislumbro yo tal vez el mercado de las telecomunicaciones en un futuro de 5 años? Un mercado con al menos 3 operadores móviles de red, un mercado que debe fortalecerse, un mercado en el que se debe repensar la política pública para reducirle las cargas a los operadores, para asignar el espectro a un mejor valor o a un precio más razonable y más consecuente con las condiciones del mercado, una reducción de ciertas cargas regulatorias que se deben acompasar con la realidad del mercado. ¿Y por qué lo decimos así los operadores? Y digamos, allá entramos en un tema más de telecomunicaciones netamente, pero es así. Y es, hoy otros agentes también participan del mercado de las telecomunicaciones y no tienen las mismas cargas que los operadores tradicionales. Entonces, ¿eso qué es lo que debe pasar? No, lo que consideramos los operadores, o por lo menos hablo desde mi visión propia, es
no debe pasar por entonces imponerle las mismas cargas a los nuevos agentes, sino por el contrario, en revisar qué cargas ya son desuetas o no son necesarias y liberar esas cargas. Entonces, todo eso permitirá que se den mayores inversiones, que se genere mayor innovación, que se aumente la cobertura, porque en Colombia tenemos todavía un reto fundamental y es no solo reducir la brecha digital en términos de cobertura geográfica, sino también en reducir la brecha de acceso. De la brecha de acceso yo creo que es de la que menos se habla, porque siempre se habla más de la brecha digital, pero la brecha de acceso es quizás más fundamental, y es que las personas se conecten donde hay cobertura, y muchas personas donde hay cobertura no se conectan o bien porque no tienen recursos, o bien porque no encuentran el para qué, que es lo que se denomina la apropiación digital. A mí, ¿para qué me sirve conectarme? Y ahí entramos también en las nuevas dinámicas de economía mundial de la denominada digitalización, que si se quiere ya estamos en la digitalización, porque todavía lo veíamos como un futuro, pero ya estamos en la digitalización y vamos a la época de la inteligencia artificial. Y para que toda esa magia ocurra, ¿qué se requiere? Conectividad. Y para que se dé la conectividad se requieren mercados de telecomunicaciones sanos en condiciones de competencia que promuevan la inversión de los usuarios y que promuevan también el bienestar de los consumidores. No, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este episodio de Economía Entre Líneas. Recuerden que este es un espacio de pensamiento libre para encontrarnos con las ideas que mueven la economía y en cada episodio leemos entre líneas lo que los números esconden, conectando la técnica con lo humano y lo cotidiano. Agradecemos enormemente al doctor Emilio y al doctor Juan Pablo por acompañarnos y que nos hayan compartido sus experiencias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y feliz de haberles podido acompañar en este capítulo. Muchas gracias por la invitación de nuevo y gracias también al doctor Juan Pablo, por esta conversación tan fructífera. Igualmente, doctor Emilio. Acabas de escuchar un capítulo más de Economía Entre Líneas.